Ahora sí, voy a dar paso a la sesión 2 del día de hoy, que está enfocada en el rol de los bancos públicos y privados en la atención de la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza. Para esto voy a presentar a Johan López, quien va a ser el moderador de esta sesión. Johan es coordinador regional para las Américas de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP-FI. Es un profesional con experiencia en iniciativas de impacto social, finanzas verdes y desarrollo sostenible, con más de 8 años de experiencia en instituciones multilaterales y en organizaciones sin fines de lucro centradas en el desarrollo internacional, asuntos gubernamentales y el compromiso de las partes interesadas. Antes de su rol en UNEP-FI, trabajó como vicepresidente asistente en Citibank en el área operativa de negocios de América Latina y en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde apoyó en iniciativas de financiamiento climático e impacto social para bancos públicos. Johan es graduado de la Universidad de Georgetown y actualmente está cursando una maestría en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia. Bienvenido, Johan. Un lujo tenerte aquí y gracias a nuestras 3 panelistas también que ahora vas a presentar. Muchas gracias, Diana. La verdad que para mí es un honor y un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder compartir este panel con tres mujeres que admiro y que trabajamos en diferentes acciones y diferentes oportunidades. Así que para mí es realmente un gusto estar aquí. Siendo más que, tenemos, como decía, tenemos un panel de lujo ahorita. Tenemos a Marius de HSBC, Diana Barón de Banco de Bogotá y Carolina Ladín de Produbanco, que ya les haré las introducciones. Y realmente yo quería utilizar este panel, utilizar este espacio del panel para realmente conversar de una forma muy abierta y muy honesta de cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos en el sector financiero cuando estamos hablando de los temas de clima y biodiversidad, ¿no? O sea, sabemos que los bancos tienen ahora gran parte de la responsabilidad de llevar esta agenda adelante, pero no vamos a poder actuar solo del sector financiero, sino que tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Entonces, no siendo más, quiero dar la bienvenida a nuestro panel. Quiero comenzar contigo con Marius, que es directora de financiamiento de HSBC, perdón. Y Marius, quería abrir contigo con esta pregunta y haciendo un poco el seguimiento de las regulaciones y peticiones de los inversionistas y clientes. Hay una clara tendencia del desarrollo que esta agenda necesita para responsabilidad bancaria. Considerando los riesgos relacionados de la naturaleza y las diferentes iniciativas que se han relacionado, ¿qué ha hecho HBC en el seguimiento de estas iniciativas? Y quería preguntarte cuáles han sido y cuáles han sido las acciones y cómo ustedes están revisando la gestión de riesgos y qué oportunidades y avances ves en la región. Muchas gracias, Johan, y gracias por la invitación y me encanta que se ponga este tema en la mesa. Bueno, nosotros, me parece que todas las instituciones financieras, la mayoría, un porcentaje altísimo, comenzamos en el trabajo de la identificación, gestión de los riesgos climáticos. Empezamos todos trabajando por esa agenda con urgencia, con el empuje que dio el Acuerdo de París en 2015 y hemos avanzado y progresado en entender que no vamos a llegar a tener un mundo net zero si no tenemos un mundo positivo en la naturaleza, con un planeta destruido, ¿no? En la naturaleza, por mucho que nos enfoquemos en los temas de energía, en los temas de reducción de emisiones, tienen que ser agendas paralelas. Tenemos una oportunidad de hacer una economía net zero, pero positiva en naturaleza. Y para nosotros los bancos ha sido acelerar el discurso del tema de los riesgos relacionados con naturaleza para integrarlos a la agenda climática. Todos sabemos que primero llegó el TCFD, que es el marco para divulgar riesgos climáticos, que posterior está ahorita en consulta pública en el estado de un marco piloto o beta framework que se llama el TNFD, pero no quiere decir que uno vaya atrás que otro, que uno sea más importante que otro, sino que tiene que llegar el momento en que empatamos los objetivos en la identificación de estos riesgos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los bancos? Lo que hemos tenido que hacer es, primero que nada, de una manera consistente y sistemática, identificar, así como comenzamos a generar estructuras en las áreas de riesgo para el tema climático, generar también las estructuras de identificación sistemática y consistente de riesgos relacionados con la biodiversidad.
Segundo, la divulgación de estos riesgos. Es importante ser claros en dónde estamos con relación a nuestras carteras y con relación a diferentes sectores que son más expuestos a riesgos de naturaleza. Ese es el lado de los riesgos, pero también nosotros en HSBC hemos, a la par que hacemos esta identificación, tenemos que detectar oportunidades de transferir el capital a lo positivo en naturaleza y alejarlo de los proyectos que no son positivos en naturaleza. Los bancos, por supuesto, financiamos a negocios que son dependientes de naturaleza, ya sea por materias primas o ya sea en general en su cadena de valor. Entonces, la oportunidad de identificar los riesgos, detectar oportunidades y también llevar a cabo los procesos de due diligence. Cuando hablamos de detectar oportunidades, y en un panel pasado se hablaba de las soluciones basadas en la naturaleza, tenemos nosotros que pensar que podemos llevar nosotros acciones que sean positivas en la naturaleza, que nosotros sabemos que estas nature-based solutions que conocemos o estas acciones pueden extraer, y está comprobado, hasta una tercera parte de las emisiones globales de CO2 si efectivamente nos ponemos a trabajar las instituciones financieras en transferir el capital a estas soluciones. Entonces, para cerrar, no basta con identificar los riesgos, establecer las políticas relacionadas con esos sectores más expuestos a riesgos de naturaleza, divulgar estos riesgos, gestionar con el negocio, hacer el famoso engagement de hablar con los clientes en dónde estás parado, sino también la parte de detectar oportunidades y lograr transferir el capital hacia lo positivo en naturaleza. Esa sería nuestra visión, alinearlo a la agenda climática, ser proactivos en la parte del financiamiento, ahora sí que, como dicen en inglés, unlock el financiamiento hacia lo positivo y alejarlo de lo negativo. Súper, Marius, mil gracias y creo que es una excelente forma de abrir este panel y ahí la palabra clave que tengo en mente siempre es alineamiento, ¿no? Alineamiento y empezar a llevar esta agenda hacia adelante. Y con eso en mente, también quería ahorita pasar la palabra a Diana Barón, que es directora de Finanzas Sostenibles del Banco de Bogotá. Diana, ustedes han sido muy activos en esta agenda también, eso lo sabemos, ahí también en Colombia son líderes. Y TNC, The Nature Conservancy, sacó un estudio donde mostraba que las soluciones de naturaleza son oportunidades costo efectivas de mitigación que pueden reducir hasta 37% de las emisiones globales para el 2030. Considerando el caso de Colombia, eso es un dato súper importante para justamente su desarrollo. Queríamos también ahí empezar a entender de la parte de productos innovadores, cómo ustedes están mirando esta parte. Sabemos que Banco de Bogotá lanzó hace poco la tarjeta Amazonía y quería que nos contaras un poco más de cómo ustedes llegaron a este producto, cuál ha sido la experiencia y cuál ha sido la reacción de clientes. Claro que sí. Hola Johan, Marius, Carolina. Es un placer para Banco Bogotá ser parte de este foro y compartir con ustedes estas experiencias. Efectivamente, Johan, llevamos hoy un año, un poquitico más de un año de lanzamiento de la tarjeta Débito Amazonía. Y les quiero compartir nuestra experiencia, que de entrada les digo ha sido muy bonita, ha sido muy completa. ¿De dónde nació esta idea? El banco ya tenía productos, sobre todo para las empresas, y teníamos ya un portafolio de productos para las personas naturales, particularmente vivienda sostenible y crédito de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Pero nos hacía falta algo que tuviera que ver más justamente con el hecho de que Colombia es un país donde tenemos tanta capacidad de biodiversidad y tenemos además que detener la deforestación, teniendo gran parte del territorio colombiano que hace parte no solamente de la Amazonía, sino que tiene bosques en general. Y resulta que el banco ya tenía una alianza con Saving de Amazon para darle a los clientes la posibilidad de comprar árboles que sembraba Saving de Amazon en la Amazonía a precios con descuento. Pero cuando estábamos pensando en cómo involucrar más a todo el público, descubrimos que de pronto era más chévere crear una tarjeta, que esa tarjeta débito, un porcentaje de las compras que hagan los clientes vaya directamente a comprar árboles
y por cada peso que los clientes generen, digamos, en compra de árboles, el banco va a poner el siguiente peso. ¿Qué ha pasado ahí? Que también tuvimos la ventaja de que el proveedor de las tarjetas débito se comprometió con nosotros y empezó a hacer esa tarjeta débita reciclada con el 75% de material reciclado. Entonces teníamos una tarjeta débito reciclada donde el banco actuaba y los clientes, personas, actuaban al comprar. ¿Qué ha pasado después de un año? Tenemos ya cerca de 64.000 árboles sembrados en un bosque en el Amazonas, donde adicionalmente a través de Saving de Amazon tenemos la georreferenciación del Bosque Banco de Bogotá, donde también hacemos compra por cada empleado que tenga el banco. También tenemos, cada que entra un nuevo empleado al banco, allá también sembramos ese bosque. Pero la tarea no se acaba solamente con la siembra del bosque. La tarea es que en esas zonas donde estamos sembrando bosques tenemos comunidades indígenas con quienes nos aliamos para que esas comunidades, para que esas dos comunidades indígenas puedan sembrarlo, conservar los bosques, puedan hacerlos crecer y adicionalmente tengan una fuente productiva, porque esos árboles, que son por cierto árboles nativos de las selvas colombianas, esos árboles generan unos frutos con los que las comunidades indígenas, número uno, se alimentan y número dos, tienen la posibilidad de comercializarlo. Así es que tenemos todo el ciclo cerrado. Nosotros estamos muy orgullosos de esa iniciativa, es una iniciativa muy bonita y creemos que va a crecer significativamente en los próximos años, porque es la manera perfecta, un poco de lo que decía Marius, de lograr el engagement, pero no solamente el engagement de las empresas y de la acción, sino de las personas. Así es que es un proyecto muy bonito del cual estamos muy orgullosos. Muchas gracias, Diana. Y bueno, ahorita pasando, Carolina, que también trabajamos bastante conjuntamente con UNFFI y Produbanco, una alianza de hace tiempo, y el placer de verlos también avanzar en esta jornada. Sabemos que, Carolina, que Produbanco ha sido líder también en Ecuador. Fue la primera empresa que recibió la certificación de reducción de huella de carbono y, y que está avanzando justamente en esa parte de principios de banca responsable, de net zero. Y quería preguntarte, ustedes dentro de esa estrategia que están desarrollando, están viendo la parte de estructuración de líneas e instrumentos financieros sostenibles, ¿no? Y que han sido claves para llevar esta responsabilidad que tenemos todos de seguir avanzando, ¿no? Quería profundizar un poco más en este tema que hablamos de instrumentos y sabemos que Produbanco tuvo su emisión de su bono sostenible. Si pudieras contarnos un poco de cómo fue la jornada, cuáles fueron los retos también, qué lecciones aprendidas tuvieron y cómo les fue en la misión. Muchísimas gracias, Johan. Un gusto poder compartir este espacio. Qué gusto saludarte a ti, a Marius, a Diana, a todos los que nos acompañan en este tema que creo que es muy nuevo y creo que vamos a ir viendo y que pese a que ya se ha hablado, nos falta todavía como sector privado, sobre todo, profundizar más en esta temática de que estamos compartiendo hoy en este panel. Y justo en lo que tú me preguntabas, la emisión de nuestro bono fue un reto en sí. Y de esos retos también fuimos viendo lecciones aprendidas, cosas que ya quizás teníamos, cosas que no habíamos profundizado y como tú bien decías, en seguir estructurando nuestro portafolio sostenible y los objetivos estratégicos como banco y como país. En el país, en Ecuador, los bonos temáticos son todavía algo muy novedoso, una incursión bastante nueva. Y tener un bono relacionado a sostenibilidad para nosotros era muy importante, pero también alineado a algo que quien, como por así decirlo, quien creyera vincular estos dos objetivos, el apoyar el desarrollo del mercado de valores en el Ecuador, que está en un proceso de crecer y dinamizarse, pero que es parte de esta agenda finalmente, porque si queremos potenciar esta agenda climática, se requiere de todos los actores del sector privado, del sistema financiero, y por eso era tan importante. Y se venían muchos retos, el diseño del marco metodológico del uso de los fondos, cómo encontrar dónde ubicar esos fondos, en la medición de impacto de monitoreo, los criterios de selección, que sean adecuados
para que estos estén alineados a los principios de bono sostenible y logremos generar ese impacto que nosotros buscábamos desde nuestra estrategia y que también se venía en el marco de una reactivación económica post pandemia, ¿no? Entonces, algunas de las cosas desde el enfoque sostenible puede encontrar, por ejemplo, esto se aleja un poquito, por así decirlo, pero yo creo que siempre todo está vinculado de la temática del día de hoy. En categorías como pyme local en sectores vulnerables, pyme local joven, pyme verde, el impacto que ellos pueden generar y ver que a través de nuestro bono, de esta asesoría que recibimos del BID Invest, del Second Party Opinion, encontrar dónde canalizar estos recursos fue un reto, pero a la vez es una lección aprendida súper interesante del impacto que se está generando. Por ejemplo, en sectores vulnerables es increíble el rol que tienen y la finalidad de generación de empleo, de aliviar esto post estas crisis, pero además vincularlo con temas verdes, ha sido muy relevante. Y algo muy fundamental que fue parte del bono fue ir conectando con este terreno que todavía es súper nuevo para todos, en el que estamos pisando, que es nuestro compromiso con el Net Zero Banking Alliance. Hemos sido pioneros no solo en el país, sino en la región con bancos que estamos compartiendo aquí el día de hoy en este compromiso, pero también contar con esta visión holística del BID Invest, de un experto climático que ha sido nuestro consultor en esto, ha sido fundamental. Yo creo que esa es una de las lecciones que nos llevamos. El que aquí la agenda se construye en conjunto también ha sido muy importante en esta agenda y compromiso del Net Zero. Y también algo que el bono nos trajo, pero yo creo que es súper positivo como parte de estas lecciones, es que atado a los compromisos del bono tenemos ciertos incentivos, por así decirlo, pero también compromisos que cumplir. Por ejemplo, metas de crecimiento en créditos verdes. Es fundamental, como yo decía al inicio, se logra vincular los objetivos del bono con algo tan fundamental como esto. La definición de nuestras metas de descarbonización del portafolio de crédito, que ya las tenemos ahora definidas. También lo que decía Mario del tema de divulgación, unirnos al TCFD y gestionar nuestro riesgo climático y divulgación acorde a esto era vital irlo combinando. Y en sí, como yo decía, esta asesoría que hemos tenido de definir esta hoja de ruta para alcanzar nuestro compromiso al 2050, estas acciones de mediano y largo plazo, pero sobre todo el ver, como yo decía, la experiencia rica que se va teniendo de diferentes actores para construir esta, que finalmente es una agenda colectiva, que depende y nos afecta a todos a la vez. Súper, Carolina, gracias. Sí, completamente de acuerdo. Es una agenda colectiva que tiene sus altos y bajos, que tiene sus retos y oportunidades, pero como decía al principio del panel, yo quería utilizar este espacio y aprovechar su presencia aquí para también hablar de cuáles son los retos que tenemos como sector, de los retos que tenemos como bancos y como sociedad, ¿no? Entonces sabemos que el sector financiero está avanzando en esta agenda de sostenibilidad, hay un mandato claro para aumentar los esfuerzos, hay una demanda por parte de inversionistas y de clientes, pero también sabemos que hay que colaborar con otros actores fuera del sistema para poder conseguir soluciones duraderas. Quería preguntar, en la perspectiva de ustedes tres, ¿cuáles son esas barreras que ustedes ven y que están justamente limitándonos a continuar en esta agenda lo más rápido que podamos, aparte de soluciones basadas en la naturaleza? Y yo quería comenzar la pregunta contigo, con Marius. Tú como jefa de sostenibilidad de un banco de peso en la región y en una región que también tiene grandes oportunidades, pero también grandes retos, ¿cómo lo ves? Y cómo cómo ustedes lo están justamente llevando también desde su institución. Muchas gracias. Yo creo que en el tema de naturaleza hay muchísima desinformación, hay poco entendimiento de qué es lo que involucra la agenda de naturaleza. Hay también falta de capacidades en este tema y lo veo en las instituciones financieras y como las tres hemos comentado, el tema de la divulgación es difícil que sea fuerte en nuestra región cuando carecemos de datos, que viene atrás el gran problema del desconocimiento de dónde sacamos esos datos.
Les he platicado que estuve en el grupo informal de trabajo que creó el TNFD desde su inicio, como coacher en más de un año en este proceso. Y el primer trabajo de este grupo informal de trabajo de 75 organizaciones fue definir lo que le llamamos en inglés el scope de naturaleza. Entender de qué hablamos cuando hablamos de naturaleza. Esa es una gran barrera que nos cuesta entender. Por otro lado, también creo que los avances en este sentido se están dando en localidades, en regiones. Las primeras regulaciones que vemos para divulgación de riesgos de naturaleza alineados a riesgos climáticos vienen en lugares del mundo en donde no precisamente están son las zonas de mayores activos de naturaleza en el mundo. El país más avanzado que ha logrado poner las divulgaciones de naturaleza a la par de las climáticas es Francia y está bastante lejos y abajo en la lista de los países con más alta o más riqueza o más megadiversos en el mundo. Entonces, como el tema geográfico es muy importante, nosotros como región de alta biodiversidad tenemos que avanzar mucho más rápido que otras localidades y aprender de lo que está pasando. Nosotros vemos también en HSBC, es un país que opera es un banco que opera en 63 países, entonces la diversidad de clientes, de exposición a distintos riesgos, de vulnerabilidad en lo climático, de vulnerabilidad en la biodiversidad es muy alta, por lo cual hay que hacer un estudio de lupa a nuestras carteras país por país para determinar cuáles son estos clientes de qué determinados sectores con los que vamos a empezar a trabajar. Podemos hablar de ideas, podemos hablar de metas, podemos hablar de cero deforestación, de net zero a nuestras carteras en 2050, pero el trabajo tiene que ser muchísimo más granular y encontrar esos, le llamamos nosotros los top offenders, que finalmente son con los negocios con los que queremos hacer este gran involucramiento y transformarlos. No sirve de mucho que se vayan a conseguir financiamiento donde lo van a conseguir sin ninguna asesoría, involucramiento, motivación, etcétera. Entonces, se tiene que hacer ese trabajo de identificación de clientes, de sectores, normar con base en políticas de hacia dónde queremos trabajar y uno a uno y periódica y consistentemente trabajar con estos clientes de hacia dónde van ustedes, porque nosotros como banco en nuestras carteras queremos ir hacia este lado. Entonces, América Latina tenemos ya, podríamos decir en un mapa que estaba yo viendo ayer de regulación en temas de biodiversidad y de avances, en América Latina estamos en un momento de investigación, ¿no? El Banco de México está muy metido en el NGFS, que es esta red central de enverdecimiento del sistema financiero vía los bancos centrales, es líder en todo esto. Se hizo un evento increíble el año pasado de biodiversidad, se han hecho investigaciones, estamos también en etapa de valoración y yo creo que estamos en etapa también de indicios de próxima regulación. Entonces, creo que vale la pena escalar la urgencia y la actividad en este sentido, pero también creo que sí hemos tenido avances en este tema. Estamos empezando a ver en algunos lugares estos indicios de cómo eventualmente se podría ver esta regulación equiparada en importancia a la climática. Muchas gracias, Marius. Y pasando, siguiendo la ronda de la misma pregunta, quería pasar a ti, contigo, Diana. Si nos puedes también contar un poco de la parte de barreras que tú ves también para avanzar en esta agenda. Bien, yo coincido mucho con Marius en cuanto a lo que el trabajo que tenemos que hacer los bancos en involucramiento con los clientes. Creo que en ese sentido, más que decir no, es acompañar a los clientes a identificar cuáles son las oportunidades, porque es que el otro tema que hay acá es que acá hay una gran oportunidad para que los bancos hagamos parte de esa transformación. Esto no se trata solamente digamos, de decir a usted no le presto, sino acompañar a los clientes. Entonces, desde esa óptica, creo que hay un reto muy grande en educación, empezando por el banco, para poder identificar
correctamente cuáles son esas oportunidades, tener los productos y saber llegar a los clientes. Entonces ahí hay un reto importante. Un segundo reto, que creo que también lo mencionó Marius, es que estamos hablando usualmente de cadenas productivas que están compuestas por empresas muy pequeñas, probablemente informales, sobre todo desde nuestros países, donde acá también hay un reto muy, muy grande para identificar y para que los proyectos sean, digamos, viables o sean banqueables y que los bancos ahí podamos entrar. Entonces, en muchos casos se requiere digamos que todo un ecosistema completo que haga que esos proyectos que inicialmente probablemente van a requerir un capital no bancario, sino un capital de gobierno, de fondos, que pueda tener esa visión. Ahora, y tercero, y muy complicado muchas veces en nuestros países, tener una visión de largo plazo. Nosotros somos muy cortoplacistas en muchos temas, y un poco lo que nos está pidiendo el planeta es que veamos los temas de más largo plazo, y un poco la tarea nuestra es poder combinar dentro del negocio, insisto, partiendo que también hay una oportunidad de negocio, poder incluir ese impacto de largo plazo como una variable de decisión. Obviamente tenemos más dificultades, probablemente las identificaciones, las marcaciones, las taxonomías, etcétera, pero yo creo que resumo en esos tres. Perfecto, mil gracias, Diana. Y Carolina, quería pasar contigo para cerrar esta ronda de preguntas. También si nos puedes comentar un poco de qué barreras ves tú, y también quería juntarla con otra pregunta para ti, y es justamente quería preguntarte, además de los retos que estamos viendo la parte de fijación de metas, ¿no? Y Produbanco ahí ha tomado un rol clave en este tema, siendo parte de los principios de banca responsable, siendo parte de otras iniciativas también internacionales, y su CEO, Ricardo Cuesta, fue elegido como miembro de la junta directiva de UNP5 para Sudamérica. Quería también preguntarte a ustedes cómo están llevando estos retos, y como pioneros también desde esta parte de las redes, cómo lo están llevando y cuál ha sido la experiencia también que ustedes han tenido. Voy a tratar de no alargarme, lo prometo. Pero un poco en este tema de las barreras, coincido muchísimo con lo que ya han compartido mis colegas. Y un poco voy a salirme de mi industria, que me fascina mi industria, porque también creo que hay que hacer un llamado, como creo que Diana decía, a pensar en largo plazo como estrategias país, y también en contexto esto. Yo insisto que este tema de la adaptación, de las soluciones basadas en la naturaleza, para el sector privado es algo súper nuevo todavía. Y es porque a nivel técnico, a nivel país, el ver la mitigación y adaptación como algo que es una misma agenda es algo poco explorado. Yo creo que todavía se lo ve como cosas diferentes, siendo que el manejo, la conservación, la restauración de ecosistemas juegan un rol fundamental en los temas de mitigación también. Y es necesario explorar esos objetivos comunes, esas sinergias que hay, conocer esos vínculos que puede haber, por ejemplo, para articular políticas de adaptación desde los diferentes niveles, ¿no? Desde el Estado, el sector privado, su rol, cómo le afecta, qué puede hacer. Y esto facilitar acciones que combinen y beneficien finalmente al objetivo que todos buscamos. Ahí solo por dar un dato, por ejemplo, de una investigación que no me recuerdo, pero creo que es como el 30% de la mitigación climática necesaria para el año 2050, se cumpliría y se contribuiría únicamente con soluciones basadas en la naturaleza. Y esto me lleva al segundo punto, que es lo que, por eso digo, me salgo un poquito de mi industria, que es todavía difícil avanzar cuando nacionalmente no tenemos, al menos acá, por ejemplo, una estrategia clara en temas de adaptación. Y sobre todo el sector privado, y eso yo felicito porque es vital, no quiere decir que está mal, ha avanzado más en una agenda de mitigación, con un enfoque de gestión de huella de carbono, de lo que se llama varios temas de energía, de cómo reduzco mi huella, cómo optimizo recursos, y eso está súper bien, felicitamos, hay que seguir en esa ruta.
pero falta ver el tema de la adaptación y cómo eso en los sectores, los riesgos, impactos pueden conllevar sobre el negocio esas faltas de medidas de adaptación. Y creo que esto es un paso previo al sistema financiero, que nosotros podamos acompañar este proceso, siendo que somos un actor fundamental en la economía tan transversal y que en la agenda de sostenibilidad realmente el sistema financiero, al menos acá en la región, ha sido un agente de cambio. O sea, nosotros hemos sido muchos los impulsores de cambios en el sector privado, en el sector real, y eso está muy bien, pero también hay que despertar a la demanda. Creo que eso también tiene que haber una mayor conciencia de lo que es. Y claro, ya en nuestra industria el tema de financiamiento y el riesgo creo que es vital. Y se debe empezar por entender, yo creo que es una barrera también a veces confundir el tipo de financiamiento que se puede promover, porque es diferente estos incentivos o instrumentos de un financiamiento más comercial, que por así decirlo es más fácil asignar a un tema de mitigación, pero también hay que ver cómo esos diferentes tipos de financiamiento que existen, que pueden estar enfocados, por ejemplo, en pagos por servicios ecosistémicos, canjes de deuda, financiamientos de carbono, vinculación con clientes naturales, como lo han hecho en el Banco de Bogotá, que es súper chévere iniciativa. No olvidarnos que el sistema financiero somos gestionadores de riesgos. Por esencia y por nacimiento en nuestra industria, gestionamos eso. Y por ejemplo, ahí por comentarles un proyecto que hemos impulsado desde Produbanco, este análisis de riesgo para entender este enfoque de gestión adaptativa hacia nuestros clientes como aliados y asesores que somos de nuestros clientes. Un proyecto de georreferenciación, por ejemplo, ver cómo los diferentes temas que pueden pasar, climáticos, inundaciones, riesgos hasta volcánicos en nuestra región, que no es menor, puede impactar a su negocio y que increíblemente el sector privado no lo está viendo todavía o lo ve como algo de muy largo plazo que todavía no me ocupa. Y este tema de riesgos es vital, creo que es el primer paso por ahí, sin olvidar, como decía, los diferentes tipos de financiamiento que pueden existir, adecuados a lo que se puede gestionar también, como bien decía Diana. Y, ¿verdad? Ahora sí que me alargué, pero ahora con lo otro que me preguntabas, de una vez para acabar con eso, en nuestra experiencia con el liderazgo que ha tenido Ricardo Cuesta participando como en el Banking Board de Unipify, y este compromiso del Net Zero, que como decía, es un terreno nuevo para todos. Creo que ha sido muy relevante y yo destaco siempre este alineamiento que los principios nos ayudaron a tener a los bancos en cuanto al tema de gobernanza, y cómo incorporar esto en la estrategia de las organizaciones con indicadores de performance e ir formando por niveles, ¿no? Tener unos comités de sostenibilidad, tener equipos. Nosotros tenemos nuestro famoso equipo de champions de sostenibilidad repartido en las diferentes unidades del banco, con asignación de roles, responsabilidades y recursos claros. Y también ir transmitiendo una cultura de sostenibilidad a través de capacitación, educación y sensibilización a los diferentes niveles en el banco, ¿no? Pero esto también es importante mencionar que este es un compromiso, y el que nuestro CEO participe de estos espacios, por ejemplo, es la responsabilidad que tiene el banco de representar a la región, a las necesidades que tenemos como región en esta agenda, que a veces sí es diferente, ¿no? De lo que vivimos entre las diferentes regiones, lo que ya Europa está mucho más avanzado a los desafíos que acá tenemos. Y también poner a disposición nuestro trabajo, nuestras acciones, lo que hemos logrado, para que más bancos en la región avancen en esta ruta. Y ahora con lo que tú mencionabas, Johan, justamente del Net Zero, de lo que hemos avanzado en fijar nuestras metas de descarbonización, ese compromiso y participar, y no es menor, por ejemplo, estos foros, otros que hemos sido invitados por Unipify para participar en cómo hemos ido construyendo nuestras metas de descarbonización, las estrategias. Es ese compromiso de ese camino que hemos recorrido, que hemos sido pioneros, que nos hemos dado tropiezos,
que otros puedan avanzar en esos pasos. Creo que eso es muy relevante de compartir, porque yo reitero, es una agenda colectiva. Y esas lecciones aprendidas se pueden compartir para que muchos más avancen más rápido en esta agenda. Mil gracias, Carolina. Y yo creo que estamos bien de tiempo, así que también invito a mis otros dos panelistas que también se extiendan, porque es un buen problema, es un problema bueno tener temas para hablar, que nos falte tiempo y no que nos falte tema para hablar, ¿no? Y siguiendo en este tema, Marius, yo quería, tú has comentado que has sido co-chair del TNFD, que justamente es este marco que busca facilitar la divulgación de gestión de riesgos relacionados con la naturaleza. Y es un tema que está, si bien nos compete mucho en América Latina, todavía vemos que estamos caminando para seguir avanzando en esta agenda, ¿no? Entonces quería preguntarte, Marius, en tu perspectiva de próximos pasos de la implementación, ¿cómo ves tú que este marco se adapte no solamente a necesidades, sino también a oportunidades? ¿Y qué ustedes han visto ahorita que te quitas el sombrero de HSBC como TNFD? Co-chair, ¿cómo lo ves tú desde ese lado y qué recomendaciones también tienes para el sector? Gracias, Johan, por la pregunta y me encanta tener la oportunidad de platicárselos porque el TNFD ha avanzado de una manera muy ordenada, muy realista, con muchísimas capacidades y experiencia técnica atrás de todo esto, involucrando a todos los actores de todas las regiones, de lo que llaman norte y sur, países más desarrollados, menos desarrollados, de todos los tipos de instituciones financieras, compañías, proveedores de servicios, think tanks, ONGs. Entonces, lo ha hecho también copiando y aprendiendo del camino del TCFD, que hoy en día es regulatorio ya en muchos mercados, y es nosotros en América Latina, aquí bancos como los representados, pues estamos inmersamente metidos en el TCFD y ha tenido un éxito en cómo nos enseña y nos da una especie de marco de cómo divulgar este tipo de riesgos. Entonces, digo que ha sido muy realista el TNFD, perdón, porque tiene 7 principios y el primer principio del TNFD es el principio de que tiene que ser útil en los mercados. No puede ser un tema idealista de descripción de naturaleza, que si bien hay muchísimos documentos atrás de todo esto, de la importancia de la naturaleza, etcétera, pero como marco de reporteo de riesgos relacionados con la naturaleza, para utilizarse en el sector financiero por compañías, por instituciones financieras, por reguladores, tiene que estar totalmente alineado al mercado. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es que tiene que estar basado en la ciencia, y todos sabemos cuando se habla de ciencia en el tema climático, cómo hablamos de escenarios basados en ciencia. Lo que llamamos los science-based scenarios es lo mismo. Con naturaleza tenemos también que hacer un marco que esté basado en escenarios de ciencia. Otro principio, el tercero, es el de identificar los riesgos de lo que hoy estamos haciendo y las dependencias y exposición a naturaleza de la actividad económica de hoy. Tenemos que conocer hoy en dónde estamos. El cuarto principio es que tiene que tener un a dónde vamos. Si no hay targets, si no hay metas, si no hay métricas hacia adelante de dónde a dónde quiero ir, el TNFD no fracasa. Tiene que haber métricas. Y UNEP-FI, que es una institución que todos conocen, he platicado con Diana y todos hemos avanzado mucho de la mano con UNEP-FI, este programa de la ONU, por supuesto, tiene una guía para las instituciones financieras de cómo establecer metas en el tema de biodiversidad, en el caso para nosotros de instituciones financieras y banco. Entonces, vamos en el 4, en el 5, tiene que ser un marco que sea adaptado y flexible a lo que ya existe. No se puede crear un marco totalmente nuevo y dejar atrás todos los otros marcos en donde venimos divulgando piezas de biodiversidad. Los que conocemos el Global Reporting Initiative tiene uno que otro indicador o pregunta para quien divulga sobre riesgos de naturaleza, sobre impacto en naturaleza, etcétera. Existen muchos otros marcos de reporteo que incluyen temas de naturaleza que el TNFD se está adaptando a todos, los está tomando en cuenta para que las instituciones
no tengan que empezar a trabajar con un nuevo marco, sino de lo que ya empezaban a divulgar, de ahí construyan hacia adelante. El sexto punto es, y lo acaba de decir Caro y Diana coincide también, la relación y el nexo de la agenda climática con la agenda de biodiversidad. No puede el TNFD crear un marco en donde no se inserte también a los avances que ya ha tenido la agenda climática. Como Carolina acaba de decir, y yo lo mencioné en mi primera intervención, vía soluciones basadas en la naturaleza podemos mitigar hasta una tercera parte de las emisiones de CO2 globales. Y ya el séptimo punto del TNFD es que tiene que ser inclusivo para los países desarrollados, los no desarrollados, los que están en regiones del mundo alejadas de sitios de alta biodiversidad, para los que sí estamos en regiones mucho más ricas en biodiversidad, e inclusive también de manera social, ¿no? Se le llama a esta agenda un poco la transición justa de naturaleza. ¿Quiénes reciben los beneficios de la naturaleza? ¿Quiénes aprovechan los servicios ecosistémicos de la naturaleza? Y cómo se hace de una manera justa. Entonces, el TNFD, para darles ya el cierre, está ahorita en un marco beta de una versión que va a estar en consulta de ahorita, a partir de junio, va a estar en consulta todavía hasta el año que viene, y se espera tener la primera versión terminada de consulta en noviembre de 2022. El TNFD tiene 34 miembros, pero tiene atrás un fórum que se llama, que son los que han firmado como supporters o apoyadores del TNFD, que son más de 700 organizaciones de todo tipo, como les mencionaba. Tiene atrás equipos técnicos, tiene fondeo del Global Environmental Facility y de varios gobiernos. Entonces, es un marco muy robusto, creado de una manera muy estructurada y que va progresando de una manera ordenada. Esperemos en septiembre de 2023 que sea un marco utilizable como lo es el día de hoy el TCFD. Mil gracias, Marius. Y creo que ese crash course aquí de TNFD nos sirvió bastante para justamente seguir motivados en esta agenda y vemos que hay mucha expectativa también de ver cómo seguimos avanzando y cómo seguimos trabajando juntos. Aquí me llevo también varios apuntes míos también de justamente de lo de ser inclusivo, de que sea realista también y que podamos también adaptarlo a todo tipo de economías y a varios tipos de países. Ahorita volviendo otra vez de lo macro a lo micro, quería ir a los ejemplos concretos también y a las prácticas también del día a día que están llevando los bancos. Y Diana, yo quería, cuando estaba preparando este panel, estaba justamente investigando aún más sobre Banco de Bogotá y estaba leyendo que parte de la estrategia que ustedes resaltan es el compromiso de medir desempeño a través de métricas financieras y no financieras, que sean relacionadas con el impacto social y ambiental y además que sean transparentes en la divulgación de esta gestión, ¿no? Cuando yo estaba leyendo esto en su estrategia, pues obviamente me alegró mucho el día, pero también me hizo muchas preguntas de cómo ustedes llegaron a esa conclusión de que esto es parte del support, de la espina dorsal de su estrategia, cómo ustedes también dan la importancia de establecer métricas. Estábamos hablando también hace un rato de la falta de datos y la falta de información que también existe en la región y qué lecciones aprendidas ustedes tienen que nos pueden compartir en esta experiencia. Vale, claro que sí. Mira, voy a responderte empezando por el negocio, pero también te voy a contar lo institucional porque creo que son dos lecciones parecidas. Entonces, desde el negocio, de nuevo, repito, desde el banco tenemos una estrategia de sostenibilidad que busca acompañar la acción climática, la acción climática en general, para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia tiene una política muy clara y un compromiso de reducción del 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Así es que en este marco, desde hace tal vez unos 2 o 3 años, el banco desarrolló dos estrategias. Por un lado, empezar a montar el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, que fue creo que el primero que empezó a hablar de miremos los temas de impacto y revisemos las métricas y al mismo tiempo montar
digamos, una serie de productos y de respuestas a los clientes, donde destaco una en particular, que es la línea de desarrollo sostenible del banco, en la que nos permite entrar a financiar proyectos que tengan impacto ambiental y social. Claro, acá digamos, lo que importa es cuánto impacto, cómo mido ese impacto, entonces empezamos a hablar de métricas. Entonces, la línea de desarrollo sostenible, por ejemplo, es una línea que más allá de sus condiciones financieras, tiene unas condiciones de medición de en qué estoy impactando, en qué este particular financiamiento y este particular proyecto reduce consumo de energía o aumenta la capacidad de energías renovables, etcétera. Entonces, para eso también tuvimos que crear un área interna que sea capaz de ayudarle a los clientes a esa medición y además de asegurarnos un poco que eso, digamos que esas métricas estén medidas consistentemente en los proyectos. Así es que ya tengo producto, ya tengo riesgo. Ahora, esos dos elementos se juntaron de manera muy adecuada para que el banco en el año 2020, la mitad de la pandemia, pudiera emitir su primer bono verde. Esa misión de bono verde lo que hizo fue unir justamente todo este trabajo que ya se había hecho y además ponernos una tarea adicional muy importante, que es la tarea de la divulgación de esas métricas. Ya en este momento acabamos de producir el segundo informe y si se dan cuenta es un informe muy, digamos, de que está divulgando impacto, que está divulgando cuántas métricas no financieras, de las cuales, como les digo, nos sentimos muy orgullosos y nos está poniendo estándares de medición donde tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje que sea solamente financiero y empezar a ponerle también el lenguaje de impacto vía métricas. Es una tarea del día a día, ¿sí? Todos los días tenemos que estarnos preguntando y recordándonos, pero ese proyecto, ¿cuál es el impacto que tiene en las diferentes posibilidades y los diferentes destinos que tiene esta línea en particular? Así es que, de nuevo, es una tarea que ha sido muy articulada y muy consistente desde todas las, digamos, esferas internas del análisis de los proyectos, desde el producto, desde lo comercial, desde la generación, desde riesgos, desde el mismo análisis crediticio, hasta obviamente el tema de divulgación. Yo creería que todos los temas pues tienen que estar bastante articulados, combinados y además de alguna manera revisados. Nosotros tenemos un comité de sostenibilidad que depende de la junta directiva, que obviamente es quien es nuestra máxima autoridad, particularmente en los temas de divulgación. Más allá de que también tenemos un comité de riesgo que es el dueño, digamos, de los riesgos de gestión de cambio climático. Entonces, en ese sentido. Ahora, voy a hablar también de lo institucional, de lo que hacemos adentro del banco, ya no con los negocios, sino lo que hacemos adentro del banco. No puedo dejar de mencionar que Banco de Bogotá es el primer banco colombiano en ser carbono neutro, en sus alcances 1 y 2, certificado. Esto es un logro que representa un poco todo lo que se ha trabajado en el banco desde hace ya casi 5 años. ¿Y cómo empieza ese camino a que el banco sea carbono neutro? Empieza desde la medición, desde la métrica, desde saber en dónde estamos, qué es lo que estamos consumiendo en las oficinas, qué es lo que estamos, a dónde están los grandes focos de consumo. Y donde tenemos que incluir y meter herramientas de tecnología, de inteligencia, para poder reducir esos consumos en un plan de largo plazo. Entonces nosotros ya llevamos unos 3 años, ya vamos para 4 años de medición de esa huella, de además de capacitación. A mí me complace mucho, muchas veces escuchar, por ejemplo, a personas que nos llaman y nos dicen, Diana, en tal oficina las luces siguen prendidas a pesar de que ustedes lo están midiendo porque el medidor tal, o que nos digan, queremos tener en tales oficinas un reemplazo
de los aires acondicionados, por ejemplo, que ustedes saben que son unos grandes consumidores de energía. Ya eso ya ni siquiera es un tema de que está sentado en la estrategia, sino ya todos están bastante involucrados. Así es que, y tenemos planes de largo plazo. Así es que, de nuevo, por cómo empieza midiendo, esto sí es, no tenemos que ser solamente este sector, esto es gerencia general, lo que no se mide, no se gestiona, y la medición, la verdad es que nos generó muchas enseñanzas de dónde estábamos, dónde tenemos potenciales lugares para poder reducir. Así es que la métrica no solamente es la métrica de los clientes y lo que divulgamos, sino también la métrica de nosotros como partes como actores responsables en el cambio climático. Por supuesto que sí, Diana, y como se dice, el ejemplo comienza desde casa, ¿no? Así que Correcto, así es. muy feliz de verlos ustedes avanzar en esta agenda. Nos quedan 8 minutos para cerrar el panel y me alegra mucho ver que tuvimos una discusión bastante dinámica, con muchos aprendizajes, pero no quería dejar de darles un mensaje, de un espacio para que den un mensaje de cierre, cuáles son los próximos pasos, cómo ven ustedes esta agenda y también desde su lado, ¿qué necesitan ustedes también justamente para que nuestra audiencia que está también aquí escuchándonos también puedan ver cómo podemos seguir colaborando conjuntamente? Entonces quería empezar contigo, Marius. Perdón, el mute estaba como trabado. Bueno, es importante que nosotros tenemos una obligación bien grande viniendo de la región de donde venimos. No podemos hablar de sustainable finance y de la banca sustentable o la banca responsable sin entender exactamente las necesidades, particularidades de la región en donde nosotros vivimos y tratar de atenderlas y no solamente sumarnos a los esfuerzos de las grandes tendencias que estamos viendo en otros mercados, con otros contextos y distintos a nosotros en el mundo. Podemos aprender de muchas de las piezas de lo que está pasando en otros mercados, pero tenemos nosotros que ajustar las finanzas sostenibles a las necesidades de nuestra región. Y con eso yo me refiero, por supuesto, a muchos temas de los que hoy hemos discutido, de biodiversidad, de capital natural, de pérdida de biodiversidad, de oportunidades de transferir el capital hacia lo positivo en la naturaleza, pero también hablar de la región más desigual en lo social en el mundo y pensar las oportunidades que tenemos también en la parte de inequidad, de pobreza y de muchos otros temas que no tienen otras regiones mucho más avanzadas. Entonces, hagamos un trabajo pensando globalmente, pero haciendo los esfuerzos localizados y relevantes a nuestro país, a nuestra región, y creo que sí vamos a avanzar mucho mejor. Muchas gracias, Marius. Quedamos con el gran aprendizaje también. Carolina, quería pasar contigo un mensaje de cierre también en esos minutos que nos quedan. Muchas gracias, Johan. Súper rico el espacio. Yo creo que estos foros ayudan muchísimo a movilizar estos temas en los diferentes actores. Y creo que hay que destacar que esta es una agenda que no puede dejar de ser priorizada en nuestra región por la biodiversidad tan rica que tenemos y llevarlo mucho también a una agenda nacional, a una agenda regional, con los desafíos, necesidades que se tiene eh, y viéndola con ese rol y responsabilidad. Yo siempre soy temática en ese tema de los roles de responsabilidades que cada uno de los actores de la sociedad tenemos, desde el ciudadano, sector privado, el gobierno, la academia. Es importante vincular a todos y todos poner el hombro. Y no olvidar de los temas sociales, que más allá de que es un desafío pendiente en la región, es algo que se impacta por esta agenda y que tiene que ser parte como causa y como objetivo a resolver como parte de esto, porque sin duda los sectores vulnerables son los que más se van a afectar de este tema justamente. Y esta es una oportunidad, siempre digo, aprender de otras experiencias, de iniciativas,
de enriquecerse con el compromiso global de las tendencias que existen, pero adaptando a las necesidades que acá tenemos y priorizar esa agenda que tenemos que, como yo digo, una agenda colectiva que a todos nos desafía, pero a todos nos compromete. Mil gracias, Carolina. Y bueno, Diana, nos quedan 2 minutos. Si nos puedes también dar tus palabras de cierre. Claro que sí. Primero, coincido totalmente con Marisu, con Carolina. Nuestro rol como bancos no puede ser solamente cumplir como con unas regulaciones, sino adaptarlas adecuadamente a los momentos y al momento particular que tenemos en nuestras economías, que son economías en desarrollo y con unas grandes necesidades desde el punto de vista social. Desafortunadamente, los riesgos de biodiversidad y los riesgos de la naturaleza afectan de manera muy inequilibrada a la sociedad y particularmente a las poblaciones más vulnerables. Así es que ese ojo es, sin lugar a duda, es crítico. Dicho eso, volviendo también un poco a lo positivo, los bancos tenemos un gran compromiso como agentes transformadores y en ese sentido también es muy importante asegurarnos que haya coordinación con otros agentes. Carolina lo decía, no se trata solamente de trabajar con los clientes, sino también tenemos que trabajar con las academias, con las instituciones gubernamentales, con las comunidades y un poco trabajar muy, muy de cerca con todos para asegurarnos que como sociedad completa podemos avanzar en este que es sin duda el reto más grande que ha tenido la humanidad desde los últimos, ¿qué digo yo? ¿10.000 años? Perfecto. Diana, Ujú. Mariluz, Carolina, mil gracias. Fue realmente un gusto y un placer compartir con ustedes este panel. Yo creo que todos nos llevamos aquí no solamente lecciones aprendidas, sino también la motivación de seguir trabajando y de seguir enverdeciendo nuestras operaciones también.